Bien, entonces, fíjate, vamos a revisarnos un poquito y dice, antes de usar una variable, sí o sí, tienes que declararla primero. Solo se tiene que hacer una vez, si no, dará error. Aquí vamos a poner otra excepción. No dará error, se me olvidó comentarte, no dará error si se declara en otro scope diferente. No te preocupes por esto de scope, que en español se traduce como alcance, y ya después lo vamos a ver. Entonces, una solamente tienes que declarar una variable una sola vez, no puedes redeclarar, si no va a dar error. No daría error, por ejemplo, si se declarara dentro de otro scope, por ejemplo, dentro de una función con el mismo nombre, pero eso lo vamos a ver mucho después. Entonces dice, quiere decir que no se permite redeclarar una variable. Es decir, la puedes volver a redeclarar, puedes crear una variable, declarar una variable con el mismo nombre y no te va a dar error siempre y cuando estén en scopes, en alcances diferentes. Pero ya después lo vamos a ver. Y como vimos acá, vamos a poner acá una nota que diga en este caso, la notilla que habíamos comentado, una variable solo puede tener un valor a la vez. Vamos a ponerle, es decir, una asignación posterior sobrescribe, anula, overwrites, como lo quieras ver, hace sombra, todos estos son sinónimos, a una asignación anterior. Entonces, esto es lo que ya te había mencionado. Una variable solo puede tener un valor a la vez. Es decir, una asignación posterior sobreescribirá, anulará, overwrites, le hará sombra a una asignación anterior. Aquí, mi variable vale 25. Más adelante se hace una nueva asignación. Entonces el 8 está sobreescribiendo a la asignación posterior, en este caso a la línea 24. Entonces ahora variable ya no vale 25, sino que vale 8. Más adelante se hace una nueva asignación y esta asignación nueva le hace sombra a la anterior. En este caso era 8. Entonces ya no vale 8, sino que ahora vale 8 más 1, 9. Más adelante, pues 9 más 1 va a sobreescribir, va a anular, va a hacerle sombra, como lo quieras ver, a la asignación anterior. En este caso la asignación anterior era la línea 32, que valía 9. Entonces ahora 9 más 1 vale 10. Entonces una asignación posterior sobreescribe, anula, hace sombra, como lo quieras ver, a una asignación anterior. Todos estos son sinónimos, porque te digo que una asignación más adelante en el código pierde el valor que tenías anteriormente en esa variable. Quiere decir, entonces, vamos a ponerle por acá, quiere decir, vamos a ponerle en otras palabras, solo, en otras palabras, la última asignación es la que predomina. Aquí, ¿cuál fue la última asignación? 9 más 1, entonces esta es la que va a predominar, en este caso 10. Compilamos, ejecutamos y ya lo estamos viendo justo por acá. Entonces, eso para que lo consideres. Y como te dije también, pues puedes declarar más de una vez una variable, es decir, crear una variable con el mismo nombre siempre y cuando estén en otro scope diferente. Entonces, eso para que lo consideres. Y luego, pues como decimos, pues las asignaciones pues pueden ser de 1 a n. Pues tú no sabes el paso 3, pues ahora sí que ya son asignaciones, modificaciones, etcétera. Y aquí vamos a poner unos sinónimos que yo ya te había dicho. Asignación, seteo, asignación, seteo, setear una variable, establecer una variable, son sinónimos. Acuérdate que como yo te dije, set en español, vamos a ponerle por acá, set en español significa establecer. Y entonces set, vamos a ponerle por acá, set es igual a asignar, que en español significa establecer. Entonces, set y asignar son el mismo, son un sinónimo. Tú puedes escuchar que muchos dicen asignar un valor a una variable, setear un valor a una variable,
establecer un valor a una variable, etc. Todo lo que tenga que ver con seteo, que en español significa, pero en Spanglish decimos setear o seteo. Pero pues en inglés original es set, significa establecer. Entonces tú puedes decir, por ejemplo, puedes escuchar que digan establecer una variable, establecer una variable, establecer un valor a una variable, asignar un valor a una variable, asignación, seteo, setear una variable, establecer una variable, son sinónimos. Por la definición en español que significa set, establecer. Entonces, eso para que lo consideres. Entonces, aquí el paso 3, pues ya ahora sí que puede ser tantas de 1 a muchas veces, según como tu aplicación vaya creciendo. Fíjate cómo acá tenemos, pues en este caso tenemos 1, 2, 3, 4. 4 asignaciones. Tenemos la inicialización, que se refiere a la primera assignment statement, a la primera asignación. Acuérdate que la inicialización de una variable no es más que la primera asignación que se le hace a la variable, en este caso esta. Luego la primera que se hace después de declararla. Y como te dije, fíjate, vamos a tratar de redeclarar esta variable, mi variable, para que veas cómo va a dar error. Fíjate, vamos a poner en este caso, vamos a ponerle aquí un int, mi variable igual a 888. Compilamos, ejecutamos. Y fíjate cómo me da error. Dice, error, redeclaration of mi variable no es posible. Pero, por ejemplo, si hacemos acá una función, vamos a crear una función que diga int, mi función. No te preocupes tanto por las funciones, nomás para fines educativos, ya después te las voy a explicar. Vamos a ponerle int, mi variable, igual a 8888. Return, mi variable. Regularmente, no te preocupes de todos modos, regularmente un nuevo scope, un nuevo alcance, esta palabrita que tenemos por acá, scope en español significa alcance. Un nuevo alcance regularmente se crea creando una función. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Mi variable 2 va a ser igual a mi función. Pero lo vamos a dejar para el próximo video mejor. Saludos.